está determinada por los nacimientos y los fallecimientos de los individuos, así como por su esperanza de vida. Siguiente diapositiva, por favor, hermano. Una población en crecimiento. En 1950, 5 años después de la fundación de las Naciones Unidas, se estimaba que la población mundial era de 2.600 millones de personas. Se alcanzaron los 5.000 millones en 1987 y en 1999. Los 6.000 millones. En octubre del 2011 se estima que la población mundial era de 7.000 millones de personas. Para conmemorar este acontecimiento histórico, se puso en marcha un movimiento global llamado Un Mundo de 7.000 millones. Se estima que la humanidad comprendía aproximadamente de 2.500 millones, es decir, un cuarto de millardo de personas. El primer millardo lo alcanzó en los años de 1800, el segundo en 127 años más tarde. Después de cada millardo adicional se presentó un periodo de tiempo más y más corto. El tercero en 1960, el cuarto en 1974 y el quinto en 1987, el sexto en 1999 y el séptimo en 2011. La población mundial ha pasado de los casi 1.000 millones de habitantes que había en 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre del 2011 se alcanzaron los 7 millones. En diciembre del 2019 se superó la cifra de 7.700 millones de habitantes. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a 11.400 millones en el año 2050 y 15.300 millones en 2100. Okay. Aquí te voy a ayudar con estas siguientes diapositivas porque voy a explicar algo, ¿ya? Niurka, ok. Tú ya tienes lista tu exposición. Déjame que va a entrar la hermana María. Yo la tengo aquí. Y recién va a entrar Geraldine. Pero ya no puedo. Bueno, chicos, enciendan su cámara, no se olviden. La población mundial ha pasado de casi 1.000 millones de habitantes, que decía Niurka, a 1800 a los más de 6.000 millones en el año 2000. El 30 de octubre como referencia tiene que en 2011 se alcanzaron los 7.000 millones que acabamos de decir. Y es en diciembre de 2019 que se superó la cifra a 7.700 millones de habitantes. Ha sido una cifra récord. Algunas proyecciones estiman que la población mundial podría llegar a 11.400 millones en el año 2050. Es verdad que en la Tierra existen muchas personas y como nunca antes, como yo les acotaba, el incremento ha sido muy visible. Muchas personas se han multiplicado grandemente, especialmente en los continentes africanos, asiáticos, donde tienen más población. La población en sí tienen distintos idiomas, costumbres, religiones, rasgos físicos, y algo que yo les quería contar, ya no se usa la palabra raza. Raza es para animalitos, ya raza no. Hablamos de diversidad, de rasgos físicos, pero ya raza no. La población en sí puede vivir en el campo, en poblados grandes, pequeños, en las grandes ciudades. Gracias a esta diversidad tenemos que el ser humano tiene una talla entre 1 metro a 2 metros aproximadamente. Que la mayoría tiene la tez oscura, o como nosotros le llamamos la piel oscura, y a esto le llaman negros. Mientras que los tienen la tez blanca, que es el segundo lugar, le llaman los blancos, ¿verdad? Así nosotros lo conocemos, o negro o blanco. Pero dice que también hay tez de color cobrizo en diferentes sectores, como en India también, y que influye mucho también el ambiente en el cual se desarrolla. Por ejemplo,
hay lugares donde es el desierto, lugares donde no hay mucha vegetación. Imagínense, la tez, así sea blanca, se va a cambiar su color porque los rayos solares siempre están dispuestos en la melanina. Y en la melanina es lo que tenemos para que nos cambie la tez de la piel. Entonces, si hay un lugar en el cual hay vegetación, hay mucha sombra, la tez de nuestra piel no se va a quemar tanto. Como hay ciertas poblaciones que tienen más oscurecida su piel y otros más blancos. Por ejemplo, esos que viven allá por Alaska, en esos lugares donde hay tanto frío, todos lo viven arropaditos ellos allí. Entonces, los rayos del sol no les van a caer como les caería a unos que viven en África. Bueno, la población mundial actual, según distintas fuentes de información, actual es, según los datos de CESUGOT 2020, son 7.625 millones de personas. Según el World Trade Fund de la CIA 2020, somos 7.684 millones de personas. Entonces, no es tanta la diferencia que existe entre una y otra estadística mundial con referente a la población que existe en el mundo. Y yo les quería mostrar también esta infografía, donde dice grandes áreas culturales en el mundo. Como yo les hablaba de la diversidad cultural del mundo, es muy compleja y difícil de establecerla geográficamente. Como yo les hablaba en una clase anterior, podemos vivir, ¿se acuerdan? Lengua, miren cómo conectamos el dialecto, socialecto, el cronolecto. Podemos vivir en esta área geográfica, ese territorio ecuatoriano, Ecuador. Pero existe la diversidad en costumbres, tradiciones, también en los dialectos, según donde nos desarrollemos, el socialecto, en los niveles sociales, y todo esto se toma en cuenta en el momento de hacer estadística con respecto a la población. Sin embargo, se debe tomar principalmente en cuenta la lengua y la religión. ¿Por qué la lengua y la religión? Porque esos son los datos más importantes que sobresalen dentro de las estadísticas. Las culturas mundiales se pueden distinguir por lo menos de 7 grandes áreas culturales en el planeta. No todos tienen una misma dinámica de expansión. Por ejemplo, tenemos las áreas culturales, tenemos, miren, en primer lugar a India, del extremo oriente, la musulmana, occidental, latinoamericana, africana y eslava. Los principales factores de unidad, que son la lengua, el inglés, en primer lugar, el árabe en segundo, el tercero está nuestro idioma, el español, en cuarto está el mandarín y en quinto está el eslavo. En las religiones, en número 1 está el cristianismo, 2 el islam, 3 el budismo y en cuarto lugar el hinduismo. Y en lo que respecta a las áreas culturales, está en plena expansión, es decir, que va expandiéndose cada día más, la expansión relativa que no crece, que crece pero muy poco, y la que es estable, que ni ha retrocedido ni ha avanzado. Y les voy a explicar a través de la infografía siguiente. ¿Se acuerdan? La parte azul, vamos hacia atrás para que puedan ver. Entonces, tenemos que ver el área cultural, la eslava y la expansión relativa en nuestra infografía. Vamos al siguiente color y nos vamos al color morado. Vamos a buscar el color morado que tenemos aquí, aunque aquí no se aprecia muy bien, pero es donde está B, la B. Tiene que ver con la India. Y así podemos reconocer cada uno de ellos. Y en la India, ¿verdad? Tenemos mucho que ver con esta religión que es el Islam, el budismo y el hinduismo. En la India existen esas 3 religiones, pero la que está prevaleciendo siempre va a ser allí el hinduismo. Y así, chicos, se puede ir apreciando. Estas infografías se las voy a enviar porque vamos a hacer una tarea. Bueno, vienen las preguntas. Primera pregunta, ¿todos estuvieron atentos? Ariana, enciende por favor tu cámara. Todos estuvieron atentos a la clase del día de hoy, que por cierto hablamos de población. Es importante reconocer cuántos somos, pero esta vez hablamos en forma global, total, porque luego vamos a saber cuántos varones, cuántas mujeres, vamos a ver por edad, por sexo,
por área también lo que tiene que ver sociocultural, todo eso vamos a ir avanzando porque estamos en el tema población. Y la primera pregunta, en 1950, ¿cuántos habitantes se estimaban en el mundo? ¿Cuántos habitantes se estimaban en 1950? Georgie, ¿tienes abierto el audio, hijo? Bueno, en 1950 se estimó 2.600 millones de personas. Ya, miren, ya vamos a ver cómo sigue el cambio. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue la fecha en la que se alcanzó esa cifra ya récord? Porque avanzó muy rápidamente la población. Los 7.000 millones. Esa le llaman la fecha de los 7.000 millones. Y esta es para Daniel. Buenos días, hermana. Hola, buenos días. Cuéntanos la fecha del 7.000. Octubre del 2011. Así es, en octubre del 2011. Siguiente. ¿Cómo se llamaba el movimiento global? ¿Cómo se llamaba el movimiento global? Maite. Un mundo de 7.000 millones. Así es, por eso tiene ese nombre. Muy bien. Según el World Facebook de la CIA, ¿cuántos habitantes hay en el 2020? Valeria. Buenos días, Buenos días. 7.684 millones de personas. Así es, porque ese fue el segundo dato. Entonces, no había mucha diferencia en el uno y el otro dato. Bueno, ahora yo tengo mis preguntas. ¿Cuáles son las características especiales para reconocer una población de otra o diferenciar una población de otra? ¿Cómo diferenciamos una población de otra? Y esta pregunta es para Palacio. ¿Cómo se puede diferenciar de otra? ¿Qué nos hace diferentes? Ok, ¿qué nos hace diferente? Yo nombré algunas características que nos hacía diferente una población de otra. Aún viviendo en un mismo espacio geográfico, ¿qué nos hace diferente? Bueno. Ok, Palacios. Bueno, vamos a dejar la Génesis. Génesis. ¿Puedes abrir el audio? Sí, puedes abrirlo. Buenos días, hermana. No te escucho, Génesis. Sube un poquito tu audio. ¿Ahí me escucha, hermana? Ya un poquito allí te escucho. Que se pueden diferenciar por su idioma o rasgos y también su religión. Sí, muy bien. ¿Por qué más? Aparte de lo que dijo Rala, habló de religión y rasgos. Gabriel, ¿por qué más vamos a diferenciar una población de otra? Por la diferencia de que cada persona tiene un idioma diferente. Ya dijeron idioma, Gabriel, ya dijeron idioma. Otro más, otra característica más. Otra más. Yo nombré algunas. La conmigo, ¿verdad? Ajá, sí. Tenía 3 Por dólares favor, y algo. los que están alrededor. Ok, Gabriel. Ok, Gabriel. Pluas. La misma pregunta. Dígame, hermana, repítamela, por favor. ¿Qué nos diferencia de una población de otra? Ya dijeron idiomas y religión. Idioma y religión. Sus áreas culturales. Ya, bien. Podría ser, así es. Sí, así es.
Noles, otra. No es cierto, puede ver que te la audio. Disculpe. A ver, otra característica que nos diferencia de los demás, ¿Sí? De una ¿verdad? población de la otra. Eh, eh, Esto también tiene que ver con lo que las maneras de pensar, religiones, etcétera. Eso depende ya de cada persona. Por ejemplo, no una persona va a tener una religión parecida a la otra. Puede que vengan de la misma división, pero en algo ha de cambiar. Entonces, Ya. no todos somos iguales así, en ese término religioso. Algo más, ya hablamos de religión. Alguien, alguien dijo raza, pero recuerde que ya no se llama raza. Eso es para los perritos, para los animalitos. Nosotros decimos razas de perritos, de animales, pero ya nosotros no hablamos de raza. ¿Cómo hablamos ahora? ¿Cómo ya no se dice raza? ¿Cómo se llama ahora? A ver, ¿quién tiene esa palabra? Vamos a ver, ¿quién tiene esa respuesta? Tintriago, cuéntanos. Yo tenía para la otra pregunta, pero la de que está preguntando ahorita, no sé, etnia puede ser. Podría ser. ¿Alguien más puede decirme? Levanta la manito. Cisnero. Cuéntanos, Cisnero. Color de piel. También test de piel, sí, test de piel así, o también hay otra, a ver Maite, a ver si tú la sabes. Diversidad. Muy bien, esa es la palabra, diversidad. La población es diversa. Y cuando hablamos de religión, idioma, costumbres, tradiciones, el espacio geográfico, pueden vivir todos, como yo les decía aquí, ecuatorianos, pero todos somos diversos. Ecuador es diverso y multicultural. Así que la población tiene que ver mucho con esto. Y una última preguntita, y es, ¿qué es la población para ustedes? ¿Qué es la población? Ya hemos hablado de todo esto, pero ahora como centro quiero que ustedes puedan tener ya una conceptualización de lo que es población. Aurea. Buenos días, hermana. Buenos días. Población, bueno, para mí población es como el conjunto de personas que viven en un mismo lugar, que tengan... Sí, que tiene que... Ya, que pueden tener diversas culturas y sus diferentes así formas de hablar, de vestir. Muy bien. Tú lo has dicho. Ok, ¿a quién más le voy a preguntar? El mismo, no le vaya a copiar a Aurea. Saque usted su concepto. ¿Qué es población? ¿A qué se llama población? Geraldine. ¿Qué es población para ti? Con todo lo que hemos escuchado. Buenos días, hermana. Hola. Es como una cantidad así grande de personas, como un grupo de personas. Ya. Nada más un grupo de personas. Que habitan como en varios lugares determinados o en un lugar determinado. Ya, ok. Muy bien. Ángela, hola Ángela, los tiempos que te veo. Ya me hacía falta tus participaciones. Cuéntanos, Ángela, ¿qué es población? Yo creo que población es un número de donde vive, como digamos que en un pueblo. Ya. Así, es un número. Número de personas, ok. Y cuando hablábamos, esta pregunta es para Malena. Malena, yo decía, ¿verdad?, a través de la exposición, que la población es un lugar geográfico, determinados lugares en diferentes continentes, bueno, etcétera. Pero habían allí, en esta población, rasgos especiales, ¿sí? ¿Cuáles son estos rasgos que influyen mucho para que una población, así esté dentro de un espacio geográfico, todos en el mismo espacio geográfico, nos hagan diferentes? Malena. Buenos días, hermana. Escúchame para que se te haga más claro.
Vivimos en Ecuador, pero tenemos diferentes áreas, ¿verdad? Tenemos los que viven aquí, los que viven allá. Por ejemplo, donde yo vivo, esa es otra área. Cuéntanos de esa parte. No sé muy bien, yo la tenía para la otra pregunta. A ver, dímela. ¿Qué puede ser una población? Ya. Es como un grupo de seres vivos que comparten ciertas características religiosas, así. Ya, Y muy viven bien, en un Marina. lugar. Así es. Esa palabra, comparte características. Y ya las has nombrado. Esta pregunta es para Muñoz. Muñoz, la población, si yo hablo de la población de Ecuador, no todos vivimos en la misma área. Y cuando yo les estaba explicando, yo decía que las personas pueden vivir aquí, allá. ¿Cuáles son esas áreas? Y más que área le podríamos llamar